Hola y bienvenidos al módulo 4 de Organización y Estructuración de Secuencias Didácticas. Para esta ocasión vamos a apoyarnos en una presentación de Presi sobre el capítulo 10 del diseño de unidades didácticas de la autora Neus San Martín. Allí ella nos menciona distintos criterios a tener en cuenta para la toma de decisiones acerca del diseño de unidades didácticas. El primer criterio es la definición de finalidades y objetivos. El segundo criterio es la selección de esos contenidos. El tercer criterio es la organización y secuenciación de los contenidos en el tiempo. El cuarto criterio es la selección y secuenciación de las actividades a implementar. El quinto criterio es la secuenciación de las actividades para evaluar y finalmente una organización para llevar una gestión adecuada en el aula. Bien, respecto al primer criterio de finalidades objetivos, se parte de unas ideas matriz de la temática que queremos enseñar. Y de allí esas ideas matriz debemos relacionarlas con distintas preguntas como ¿qué es lo que se considera importante enseñar? ¿Cómo aprenden mejor nuestros estudiantes? ¿Cómo es mejor enseñarles? Y de alguna manera, si es importante que estas ideas se discutan con otros enseñantes. Y si se permiten definir los llamados objetivos generales o finalidades. Lo ideal es que estas ideas matriz sean acerca de aprendizajes que se vuelvan significativos para nuestros estudiantes, así como la autora lo cita allí en un ejemplo claro, en donde menciona que una profesora puede explicitar que pretende desarrollar la capacidad de los estudiantes para explicar el funcionamiento del cuerpo humano, pero que si ella finalmente va a evaluarlo únicamente retomando aspectos memorísticos, pues esto no va a ser significativo, de manera que al final preguntamos, ¿para qué le sirve la mano al cerebro? Esta sería una pregunta más compleja que sí está llevando a que el estudiante estructure un poco más sus ideas y su pensamiento. Bien, respecto a los criterios para la selección de contenidos, inicialmente se habla de que debe hacerse de forma que los contenidos sean muy significativos y posibiliten la comprensión de fenómenos paradigmáticos. ¿Por qué? Porque ¿qué tipos de contenidos vamos a enseñar? Vamos a procurar que los estudiantes inicien desde los modelos que ellos reconocen y lo que saben utilizando analogías, explicaciones, pero que ellos puedan regular su aprendizaje al ver el tránsito que éste tiene desde lo que el docente le está aportando. Es decir, partir de esas ideas previas, pero luego ayudar de alguna manera aportando con otras formas de analogías, de nuevas relaciones, de nuevos problemas, para que el estudiante complejice su comprensión. La relación, en este caso en el ejemplo desde las ciencias y la ciencia escolar, mencionamos a dos autores que son García y Merchán en 1997, en donde nos quieren mencionar que tanto la educación básica, media y superior se deben preocupar por hacer que estos aspectos que abordamos desde el aula sean significativos realmente y que se estructuren desde el currículo. Por último, la significatividad social de los contenidos a seleccionar, es decir, debemos seleccionar básicamente lo que encontremos que al alumno le va a permitir vivir con éxito y no solamente responder ante distintas pruebas, sino que nosotros debemos plantearnos la enseñanza de los contenidos relevantes desde fenómenos y problemas cotidianos que él sea capaz de solucionar en distintos contextos. Bien, ahora para los criterios de organizar y secuenciar los contenidos. Siempre es importante desarrollar mapas o estructuras que nos ayuden a distribuir lo que vamos a enseñar en el tiempo, de manera que tengamos claro, como en el ejemplo que vemos allí, sobre el agua, qué ítems o qué temáticas estarían relacionadas con el eje central del tema que quiero enseñar. Así va a ser más sencillo tomar los temas más fáciles o más sencillos e irlos complejizando. Bien, para los criterios de la selección y secuenciación de actividades, partimos de que nuestros conjuntos de actividades van a ser los que interrelacionan al profesor y al alumno mediante el material didáctico que hemos diseñado. Esta parte es muy importante sobre la secuenciación de actividades. Hablamos de 4 momentos claves que vamos a explicar uno a uno a continuación. El primer momento de esta secuenciación hace referencia a algunas actividades de iniciación o de exploración. Nosotros allí, ¿qué vamos a procurar? Que estas actividades inicialmente sean motivadoras,
que nos permitan conocer los puntos de vista y experiencias de los estudiantes para partir de allí hacia una introducción de nuevas variables, que es nuestro segundo momento, de manera que el estudiante puede identificar lo que sabía con los nuevos aportes que le está haciendo el docente desde esta construcción hacia una reflexión que inicialmente debe ser individual y luego llegar hacia lo colectivo, que el estudiante sea capaz de generar hipótesis y mencionar su propia percepción con actitud y formas de razonamiento. Bien, luego viene la etapa de síntesis o estructuración. Allí lo que se busca es que las actividades favorezcan que al estudiante pueda explicar lo que ha aprendido. Cuando él estructura su pensamiento, es capaz de extraer conclusiones y de reconocer esas características que está reelaborando en los modelos que demuestran su aprendizaje. Y finalmente, pues estos distintos momentos no deben considerarse como momentos acabados, sino que son construcciones que se están realizando todo el tiempo en el quehacer diario y pueden ser de distintas maneras, como mediante diálogo, mediante mesas redondas o exposiciones, para que finalmente a la aplicación y generalización de contenidos los estudiantes puedan llevar estos nuevos saberes a distintos contextos, pasando de explicaciones simples a lo complejo y llevándolo luego hacia lo abstracto, de manera que el saber que yo le estoy impartiendo al estudiante o tratando de complementar con lo que él sabía se está complejizando y lo puede llevar a aplicarlo en distintos contextos. Esto significaría que sus aprendizajes están siendo significativos y que ha pasado por las 4 etapas antes mencionadas. Bien, para los criterios de la selección y secuenciación de actividades de evaluación, básicamente es no cerrarnos a calificar bien o mal, sino dar la oportunidad del diálogo, dar la oportunidad del conversatorio. Para los criterios de la organización y gestión en el aula, como en todo espacio partimos del respeto, pero hay algunos criterios a tener en cuenta allí, como favorecer la comunicación en el aula. Todos los procesos de enseñanza parten de que nosotros debemos saber comunicarnos, porque estas son las interacciones sociales en el aula que nos permiten trabajar de forma cooperativa entre estudiante y docente y entre los mismos estudiantes para generar estos procesos de comunicación que nos facilitan la verbalización, posibilitan la contrastación hacia la negociación y concertación de pactos, de manera que estos acuerdos que se generan en grupo entre el docente y el estudiante les permite a ellos sentirse amenos en el espacio que se esté manejando. Por otra parte, cuando hablamos de diversidad, hablamos de los distintos personajes que podemos encontrar en un aula, desde su percepción, desde su formación, desde su concepción o incluso desde sus mismas maneras de aprender. Como no podemos diseñar un currículo especial para cada estudiante, lo ideal sí es permitirles trabajar en pequeños grupos en donde construyan para que ellos luego analicen sus propios avances y la manera en que están comprendiendo las temáticas trabajadas. Una recomendación es trabajar en grupos heterogéneos, de manera que algunos estudiantes hagan aportes a quienes se les dificulte la comprensión. Bien. A continuación, la actividad a desarrollar es teniendo en cuenta el video antes presentado para generar una propia secuenciación de actividades didácticas.